No sé si ya pueden ver el PowerPoint. Sí, profe, Buenísimo. sí se ve. Fantástico. Vamos a ver entonces. Vamos a arrancar directamente desde el punto 2, porque el punto 1 es muy similar. A medida que se fueron agregando los ejercicios, se fue incrementando la cantidad de cosas que se pedía, ¿no? Eh, para el punto 1 se pedía dominio, rango e intersección con los ejes, nada más. Y en este caso, como ustedes pueden estar apreciando, se pide dominio, rango, intersección, paridad, biunicidad, intervalos de crecimiento, ¿sí? Entonces, por eso decidí directamente arrancar con el ejercicio número 2. De igual forma, quédense tranquilos que luego yo les voy a pasar algún ejercicio que es perdón, algún desarrollo del ejercicio 1, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Bueno, vamos a ir refrescando a medida que vamos analizando cada uno de estos ítems, vamos a ir refrescando algunos conceptos. Por ejemplo, fíjense, acá yo tengo una función de la forma f de x igual a 2 elevado al valor absoluto de x. Primero, fíjense que dije una función. ¿Qué es una función? Es una relación entre dos conjuntos, ¿verdad? Un conjunto que corresponde a la variable independiente, que sería esta que está acá a la derecha, y la variable dependiente, que sería la que está a la izquierda. Recuerden que en líneas generales una función se define de manera estándar de la forma y igual a f de x. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos f de x acá o ponemos y, es exactamente lo mismo. ¿Está claro? ¿Cómo me puedo dar cuenta si lo que yo estoy analizando es una función? ¿Cuál sería la otra situación ante la cual me puedo encontrar? Que tenga lo que se llama relación. ¿Sí? Fíjense que si bien hemos utilizado la palabra relación para definirla, nosotros tenemos por un lado el conjunto de aquellas representaciones que son relación y además tenemos el conjunto de aquellas expresiones que se denominan funciones. ¿Sí? La función en línea general también se puede definir como una relación, nada más que tiene una condición particular y era el hecho de que hay un conjunto, insisto, de valores que corresponden a la variable independiente que se relaciona con el conjunto de aquellos valores que toma la variable dependiente. Y esa relación es uno a uno, que significa que para un único valor del dominio yo voy a obtener uno y solamente uno del rango. Mientras que en una relación yo puedo obtener a partir de un valor del dominio más de un valor de rango. ¿Mm? ¿Cómo nos podemos dar cuenta además? Bueno, existe algo que se llama la regla de la línea vertical. Ustedes saben que, dada la gráfica de una función, si trazamos una línea vertical y esta corta la gráfica en más de un punto, será llamada relación. Mientras que si la corta solamente en un punto, esa expresión corresponderá, y esa gráfica corresponderá, a lo que nosotros conocemos como función. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, otra cosita antes de arrancar. Nosotros podemos tener algo que se llama restricción de dominio. Es decir, que puede haber casos en los cuales habrá casos en los cuales X podrán tomar un conjunto de valores y otros no los podrá tomar. ¿Mm? ¿En qué nos vamos a basar para encontrar estas posibles restricciones? Primero, si mi función es una función irracional, recordemos que hay de diversos tipos las funciones, ¿verdad? Racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, ¿sí?
Eso ya les tiene que haber enseñado el ingeniero Gustavo Menocal. ¿Mm? Entonces, supongamos que yo tengo una función irracional con índice par, es decir, la raíz esa con la que nosotros estamos trabajando tiene índice par. ¿Qué condición debe de cumplir el radicando, ¿sí?, para que eso tenga solución dentro de lo que nosotros conocemos como los números reales? Y Ser igual o mayor a 0. correcto, el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual a 0. ¿Mm? Nunca podrá ser negativo, pero ténganlo presente de que estamos hablando de qué? De raíz con índice par. ¿Mm? Si la raíz tiene índice impar, recuerden, el radicando podrá ser positivo o negativo sin ningún problema. Luego tenemos las funciones logarítmicas. Cualquiera sea la base, eso es importantísimo también de saber, ¿no? Cualquiera sea la base, porque es una propiedad que es particular de los logaritmos. El argumento del logaritmo tiene que tener una particularidad, y es que, ¿cómo debe ser? Que sea mayor que 0. Debe ser mayor que 0. Nunca podrá ser 0, ni tampoco va a poder ser negativo. ¿Ok? Muy bien. O sea que a partir de eso, ¿no es cierto?, tendremos que realizar el análisis correspondiente. Y luego, en una función racional, que como ustedes saben puede ser representada como un cociente entre polinomios o funciones, al tener un cociente ya se nos tiene que prender una luz de alarma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una restricción dentro de los números reales que me dice que la división por 0 no está definida, razón por la cual nosotros tendríamos que analizar el denominador siempre que se presente un caso de este tipo. Analizamos el denominador y vamos a buscar a través de operaciones muy simples cuáles serían esos valores posibles restrictivos que tenemos. ¿Mm? Entonces, luego tendremos que decir son todos los reales excepto un conjunto determinado, ¿sí?, dependiendo de cuál sea la situación. ¿Está claro? Bien, ahora sí, ya tenemos claro qué es una función, qué es una relación, los tipos de funciones que hay, ¿m?, y lo más importante, que son aquellas funciones en las cuales yo tengo restricción de dominio. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, en el que tengo una función de tipo exponencial, recuerden que para que sea exponencial, yo tengo que tener por lo menos un x en el exponente. Si yo al x lo tengo abajo y arriba tengo un número como exponente, no es una función exponencial. Sería una función potenciada en todo caso, pero no una exponencial. En este caso tengo una función exponencial porque, como podemos apreciar, tenemos un x, el cual está encima, entre barras, de valor absoluto en el exponente. La pregunta, de acuerdo a lo que yo le acabo de decir, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales. Son todos los reales. Primero, porque no hay una raíz con índice par. Segundo, porque no hay logaritmos. Y tercero, porque no hay ¿qué? No hay una función racional. Entonces, fíjense, directamente nosotros podemos ya establecer que el dominio de nuestra función van a ser todos los reales. ¿Eh? Muy bien. A ver. Ahí está. ¿Mm? Muy bien, perfecto. Además, como ustedes saben, al estar en valor absoluto significa que encima, ¿no es cierto?, el valor que tengamos de exponente va a ser siempre positivo. Habrá un valor para el cual esto se hace 0. Obviamente, si x vale 0, el valor absoluto será 0, ¿no es cierto? Pero x puede tomar todos los valores. Muy bien, son todos los reales. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar cómo corresponde la función de acuerdo a qué, a la definición del valor absoluto. Recuerden, ¿qué decía la definición del valor absoluto? Que iba a tomar el valor x siempre que x sea mayor o igual que 0. O que iba a tomar el valor menos x, o perdón, que venía de un menos x siempre y cuando x sea menor que 0.
Entonces lo que hacemos es justamente aplicar la propiedad cabe. Considero el x positivo si x es mayor o igual que cero, de acuerdo a la definición, y vamos a considerar el x negativo si x es menor que cero. ¿Está claro? O sea, cuando yo tengo una función inicial en donde haya un valor absoluto, ustedes van a tener que hacer este análisis. ¿Sí? Van a tener que hacerlo. Porque como saben, x puede tomar un valor positivo o negativo. Muy bien. Fíjense que en este caso es la segunda rama. Esto es lo que se conoce como función en rama, ¿sí? No sé si se los habrá explicado Gustavo, pero cuando ustedes tienen una función en donde hay la apertura de una llave y hay varias de estas expresiones, se llama función en rama. No es que son funciones aisladas, ¿eh? Sino que cada una de esas ramas constituyen lo que es la función completa. ¿Mm? Bien, fíjense que en este caso, en la segunda rama, al tener un exponente negativo, hay una propiedad que decía que yo puedo representar esa expresión como ¿qué? Como la recíproca. ¿Y qué pasaba con el exponente? Se hacía positivo. ¿Sí? Entonces, la recíproca es uno sobre la base, y el exponente queda positivo. ¿Mm? O sea que tenerlo expresado de esta forma o de esta forma es exactamente lo mismo. Por una cuestión de comodidad, me parece que nos conviene representarlo de esta forma. ¿Ok? De igual manera, si ustedes quieren seguir trabajando la expresión de esta manera, no hay ningún inconveniente. ¿Mm? Bien, ahora fíjense, ¿qué es lo que dice acá? Esto es parte también de lo que es el análisis de potencias. Para todo, recuerden que esta A invertida significa para toda base que pertenece a los reales y tenemos una base que es mayor que cero y además la base es distinta de uno. ¿Por qué hacemos la aclaración de que sea distinto de uno? Porque obviamente, si vale uno, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál sería el resultado si la base es 1? Y el mismo resultado. El Y mismo va a ser, El número. va a ser cociente. Claro, 1, va a ser 1. 1. ¿Sí? Va a ser 1. Muy bien. Entonces, si yo analizo esta rama, sabemos que son todos los reales, y si además analizamos esta segunda rama, son todos los reales, que es lo que habíamos concluido en definitiva. Nada más que esto es como darle de alguna forma un marco teórico o de apoyo al hecho de decir el dominio son todos los reales. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser, insisto, como el marco teórico a través del cual ustedes terminan deduciendo de que el dominio de nuestra función va a ser todos los reales. Fíjense, para que vamos manejando la misma nomenclatura, cómo expresamos el dominio, ¿sí? Ponemos dom f igual, en este caso, todos los reales. Si hay alguna restricción, generalmente se pone todos los reales y acá menos, y se abre una llave y se pone cuál es el conjunto de números que no aceptan, ¿ok? Igual, espero que tengamos algún ejemplo como para verlo y analizarlo bien. Muy bien. Dicho esto, ¿sí? Acá como ustedes están apreciando, lo que yo les dije recién, al tener un valor absoluto se desprenden dos ramas. Entonces, como tenemos una función en rama, además, acá están los valores dentro de los cuales tenemos que analizar cada rama, lo que vamos a hacer es analizar ahora la intersección con los ejes coordenados de estas ramas. ¿Sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar una reglita bastante simple que dice, si yo quiero intersectar con el eje X, tengo que hacer Y igual a 0. ¿Sí? Y si quiero intersectar con el eje Y, hago X igual a 0. ¿Queda claro eso? Igual ahora lo vamos a ver en la práctica. Voy a trabajar con la primera rama, o sea, con esta. Entonces, fíjense, como quiero intersectar con el eje X, hago Y igual a 0. Entonces, fíjense, nos va a quedar 2X igual a 0.
Recuerden que f de x o decir y es exactamente lo mismo. Entonces, lo igualo a 0. Para que yo pueda encontrar el valor de x, que en este caso está como exponente, voy a tener que utilizar una propiedad de ¿qué? De los logaritmos. En este caso yo voy a aplicar logaritmo neperiano, en ambos casos, y me decía, si ustedes se acuerdan, la propiedad del logaritmo es que si yo tengo un argumento elevado a una determinada potencia, por propiedad de los logaritmos, esa potencia puede salir afuera o bajar, ¿sí? Y quedar fuera de lo que es el logaritmo. Por eso, como ustedes pueden ver, este x que está como exponente queda afuera del logaritmo, ¿ven? Entonces queda x por logaritmo neperiano de 2 en este caso. Y en el otro miembro, bueno, me va a quedar logaritmo neperiano de 0. Habíamos dicho, si ustedes recuerdan también, de que el argumento del logaritmo nunca podía ser 0. ¿Qué pasa cuando es 0? Bueno, cuando es 0 tiende hacia menos infinito. Tiende hacia menos infinito. O sea que si nosotros reemplazamos, fíjense, si esto es menos infinito y yo quiero conocer el valor de x, este logaritmo neperiano de 2 que está multiplicando pasaría dividiendo, ¿verdad? Y además, la conclusión es bastante rápida, ya que si nosotros decimos que el logaritmo, ¿sí?, es 0 y esto me da, perdón, el logaritmo de 0 es menos infinito sobre cualquier cosa me va a seguir dando menos infinito. La pregunta es, ¿acá yo obtuve un valor perfectamente medible? Y no, porque no conocemos el valor real del infinito, razón por la cual podemos concluir que al eje x, la rama 1 no lo va a cortar. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es intersectar con el eje y, por lo tanto vamos a hacer x igual a 0. Entonces, fíjense, mi expresión me quedará y igual a 2 a la 0, porque ahora tenemos que hacer x igual a 0. ¿Sí? X tenemos que hacerlo igual a 0. Cualquier número elevado a la 0 es ¿cuánto? 1. O sea que al eje X, la rama 1 estamos hablando, no lo va a cortar al eje X, pero al eje Y lo corta en 1. Bien, vamos a probar con la rama 2, siguiendo este mismo ejemplo. Es decir, si yo quiero intersectar con el eje X, hago Y igual a 0. Muy bien. Recuerden que esta función de la segunda rama, en lugar de dejarlo con el exponente negativo, lo hemos expresado de esta forma, ¿no? Bien, entonces, hacemos y igual a 0, aplicamos, al igual que en el caso anterior, el logaritmo neperiano en ambos miembros que me va a permitir, ¿no es cierto?, que yo pueda bajar el exponente. Al bajar el exponente, me quedará x por el logaritmo neperiano de 1/2 del lado izquierdo y del lado derecho, logaritmo neperiano de 0. Muy bien. Ahora, estamos en una situación similar a la anterior, porque acá el logaritmo neperiano de 0 es ¿cuánto? Menos infinito, ¿verdad? Ahora, como el logaritmo de 1/2 es negativo, menos por menos es más, por eso en este caso, como ustedes pueden apreciar, el x será igual a infinito positivo. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer la intersección con el eje Y, hacemos x igual a 0. ¿Sí? Fíjense acá me queda 1/2 a la 0, y como vimos recién, cualquier número elevado a la 0 es 1. O sea que la rama 2 también va a cortar al eje Y en 1, pero al eje X no lo va a cortar. ¿Sí? ¿Está claro eso? Vamos a ver, obviamente, si todo lo que nosotros estamos diciendo acá y estamos analizando tiene concordancia después con lo que es la gráfica, ¿no? Muy bien. Entonces, como decía acá, recordemos que dice, en este caso hay que tener cuidado con los valores que se pueden tomar, con los que no se pueden tomar. Muy bien. El paso que sigue es encontrar el concepto de simetría.
¿Qué significa que una función tenga simetría? Bueno, significa que lo que está hacia el lado de alguna referencia y lo que está hacia el otro es un espejo una de otro. ¿Eh? Entonces, vamos a tener dos tipos de simetría que se pueden llegar a dar. La simetría par, impar, o bien se podría dar el caso en el cual nuestra función no tenga simetría. ¿Sí? Que no tenga simetría par o impar no significa que nuestro análisis esté mal, por el contrario. ¿Sí? Hay que tener la prudencia, como les decía, de analizar y fijarnos la simetría que podemos encontrar. Para que tenga simetría par, ¿qué es lo que se tiene que dar? Se tiene que dar esta condición, que f de x sea igual a f de menos x. Esa es la condición que se debería dar. Si esto se cumple, perfecto, nuestra función tendrá simetría par. Desde el punto de vista gráfico, una función con simetría par tiene la misma a partir del eje Y. O sea que si yo tomo el eje Y, lo que está hacia la derecha y lo que está a la izquierda sería un reflejo una de otra. ¿Mm? Mientras que una simetría impar sería simétrica, pero en este caso teniendo al origen de coordenadas como punto de referencia. ¿Mm? Muy bien. Listo. Vamos a comprobar esto. Fíjense, yo lo que hago es tomar mi función original, que es 2 elevada al valor absoluto de x, y por el otro lado, para que yo encuentre f de menos x, fíjense, esto es bastante simple, pero muchas veces se incurre en errores. Lo único que hay que hacer es, donde estaba x, reemplazarlo por menos x. Nada más. Y obviamente, hacer el estudio de lo que sucede, ¿no? Entonces, como ya vimos, x, cuando está encerrada en valor absoluto, siempre va a dar, ¿qué? Un valor positivo. Entonces, poner esto o poner 2 a las x es lo mismo. Mientras que acá, por más que yo tenga el valor absoluto de menos x, sabemos que va a dar un valor positivo. ¿Sí? Perdón. Perdón, chicos. Entonces, fíjense que acá ambas expresiones van a terminar siendo las mismas, ¿sí? Razón por la cual nosotros podemos establecer o concluir que esta función va a tener simetría par. Una vez que yo encontré que la función tiene simetría par, no tiene sentido ir a la búsqueda de la simetría impar, ¿no es cierto? No tiene sentido. Entonces, gráficamente, ¿qué otra cosa podemos deducir? Lo que dijimos recién es que estas tienen que ser como, van a ser simétricas con respecto al eje Y, o deberían de ser, ¿sí? Vamos a ver si eso luego se hace efectivo o no. Muy bien, acá está lo que yo les decía, ¿eh? Desde el punto de vista gráfico, es simétrica con respecto al eje Y. Fíjense, acá hice una tablita, una pequeña tablita de valores para la primera rama, que era 2 a la x, y para la segunda rama, que era 2 a la menos x, con su correspondiente análisis de rama. Y fíjense lo que sucede. Esto, por casualidad, parece o tiene una forma similar a lo que es una parábola, pero no lo es. De hecho, son ramas de una exponencial que están acá. Lo que está en naranja es que la primera rama, y es esta que está acá a la derecha, lo que está en moradito es la segunda rama y es lo que está a la izquierda. Fíjense que coinciden ¿dónde? En el punto 0,1. De la gráfica podemos deducir ya lo que habíamos analizado previamente en el ítem de intersección con los ejes. Y es que al eje X no lo toca, pero que al eje Y lo cortaba en 1, ¿ven? Las dos ramas, fíjense, efectivamente coinciden en el punto 0,1. Eso significa de que efectivamente lo corta Y en 1. Además, acá tenemos el eje Y y fíjense lo que está a la derecha es un reflejo de lo que está a la izquierda. ¿Sí?
Eso lo hemos deducido a partir de nuestra tabla de valores, perdón, y a partir de ahí, la confección de nuestra gráfica, que es muy importante, ¿sí? Y es algo que seguramente en cualquier ejercicio del parcial se los van a pedir. Así que ténganlo presente. Muy bien. A partir de acá, lo que vamos a hacer es continuar con el análisis de nuestra función para realizar el estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Es decir, en qué parte o en qué tramos la función es creciente y en qué parte será decreciente. Se puede dar un par de situaciones. ¿Qué quiero decir? La función puede ser totalmente decreciente en todo el dominio, puede ser totalmente creciente en todo el dominio, o puede tener porciones en las cuales será creciente, en otras decrecientes y así. ¿Cómo hacemos para detectar los intervalos? ¿Cómo hago para analizar los intervalos? Bueno, en este caso en donde tenemos una función en rama es bastante rápido, bastante simple, porque ya tenemos los valores dentro de los cuales nos están pidiendo que hagamos el análisis, ¿verdad? O sea, la rama 1, si ustedes se acuerdan, era para valores mayores que 0, y acá lo tenemos, mientras que la segunda rama era para valores que están por debajo del 0. Eso significa que el punto característico será ¿quién? El 0, ¿verdad? O sea, del 0 hacia la izquierda y del 0 hacia la derecha. El intervalo de estudio será desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta el infinito positivo. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que hacemos. Acá hay una condición que se va a cumplir para cualquier tipo de análisis. Para cualquier tipo de análisis. Y que va a ser el siguiente. Yo voy a tomar siempre dos valores. En este caso, como tengo ramas, voy a tomar dos valores de una rama, dos valores de la otra rama. Pero si no, la función nuestra no está expresada en ramas, igual vamos a tomar dos valores, los cuales deben de pertenecer al dominio, por supuesto. Muy bien. Fíjense, yo tomo acá 1, que está por acá, y 3, que está por acá. ¿Sí? Insisto, 1 y 3. Para los cuales, obviamente, si yo calculo su función, fíjense, de acuerdo a la tablita de valores, cuando x vale 1, ¿cuánto me da y? 2. Y cuando x vale 3, ¿cuánto me da y? 8. Y hago este análisis muy simple. F1 es mayor o menor que F3. Bueno, de acuerdo a este análisis, obviamente F1 es menor que F3. Porque estoy yendo, fíjense, de un valor más pequeño a un valor más grande. ¿Sí? Es como que hice un avance de 2 a 8. Razón por la cual yo puedo decir que esa parte que corresponde a la rama 1 es como, es creciente. ¿Sí? ¿En qué intervalo? Como estoy en esta rama, habíamos dicho que íbamos desde 0 hasta el infinito positivo, incluyéndolo. ¿Quedó claro esto? ¿O alguien quiere preguntar algo? De igual forma, lo vamos a analizar para la rama 2 también, a ver si así ¿Puedes queda más. volverlo a explicar? Eso. Mira, ahora te lo voy a explicar con la rama 2, a ver si lo entendemos, ¿ok? Bien. Yo para la rama 2 también voy a tomar dos valores. Esta es la condición que generalmente siempre se suele pedir. ¿Sí? Cuando usted toma dos valores que pertenecen al dominio, en este caso de la rama 2, vos tenés que fijarte que x1 tiene que ser menor que x2, nada más. O sea, yo puedo decir x1, fíjate, es menos 3 y x2 es menos 1. Obviamente menos 3 es menor que menos 1, ¿verdad? O sea que ya estos valores que tomé acá están cumpliendo con lo que debo de considerar. ¿Está claro? Sí. Ahora, lo que tenemos que hacer es analizar los valores de la función para cada uno de estos puntos que hemos decidido tomar. Si yo me fijo, esto corresponde a la segunda rama, es decir, a esta tablita de valores, y digo, fíjate, para menos 3 me da 8, pero para menos 1 me da 2. ¿Sí? Entonces, fíjate qué va a pasar ahora. Resulta que
f de x1 es mayor que f de x2. ¿Está claro eso? Porque fíjate, una me da 8 positivo y la otra me da 2. ¿Sí? Significa que Sí. esta función es más grande que esta. Ahora, ¿cuál sería el análisis? Bueno, que me estoy yendo de un lugar más grande a uno más chico. Entonces, ¿cómo será la función? ¿Creciente o decreciente? Y bueno, Decreciente. decreciente, ¿sí? Porque recién habíamos dicho que si f de x1 es menor que f de x2, esto es creciente. Y ahora estamos en una situación inversa. Ahora, f de x1 es mayor que f de x2. ¿Se dan cuenta? Entonces, la función es decreciente en el intervalo que va de dónde a dónde. Desde menos infinito a cero. ¿Queda claro entonces, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Y por último, vamos a ver el concepto de biunicidad. Vamos a decir que una función es biunívoca si cumple unas cuantas condiciones. A ver, todas estas condiciones que yo les digo sirven para demostrar exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo deduzco que mi función es totalmente creciente a lo largo de todo su dominio o totalmente decreciente a lo largo de todo su dominio, yo puedo considerar que la función es biunívoca. Es muy importante también este concepto porque la bionicidad es lo que me va a permitir más adelante poder encontrar la inversa que tiene la función. ¿Está claro? O sea, es bastante importante el concepto. Entonces, ¿cómo lo hago? Como ya les decía, si yo tengo que en el análisis de mi función observo que es totalmente creciente o totalmente decreciente, la función es biunívoca. ¿Sí? ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Bueno, así como vimos que existe una regla de la línea vertical para determinar si se trata de una función o una relación, acá nos vamos a valer de algo parecido. Nada más que va a ser el concepto, ¿sí? O la regla de la línea horizontal. ¿Qué quiero decir? Que si yo trazo una horizontal que corta la gráfica de la función y la corta en más de un punto, la función no será biunívoca. ¿Está claro? Mientras que si la corta en un único punto, a lo largo, por supuesto, de todas las horizontales que yo pueda trazar, efectivamente estaremos frente a una función biunívoca. ¿Sí? Esos son, o es de hecho un método gráfico, ¿sí? Y el otro es un método conceptual. Pero nos hace falta entender un método analítico. Primero, de la gráfica, ¿qué podemos deducir? El rango. El rango. El rango. El rango son todos los posibles valores que toma la Y función. Que en este caso irá desde dónde a dónde. Desde desde ahí 1 hasta hasta el infinito. infinito positivo. Muy bien, muy bien. Cerrado en 1, ¿verdad? Cerrado en 1 porque lo toma el valor hasta el infinito positivo. Muy bien. Fíjense, dice que la función no es biunívoca. Bueno, esto lo podíamos haber deducido de acá, ¿no es cierto? Si yo trazo una línea horizontal, me doy cuenta que la corta siempre en 2 puntos. Pero ¿qué pasa? Es un método gráfico. El método analítico, fíjense qué es lo que me dice. Si yo tomo dos valores, cualquiera, que pertenecen al mismo, que pertenecen al dominio de la función, con la característica de que esos valores deben ser distintos, si obtiene el mismo valor de función. ¿Está claro? Por eso es que decimos que no es biunívoca, porque hemos tomado dos valores cualesquiera del dominio, siendo ellos distintos, pero a pesar de eso hemos obtenido el mismo valor de función. Fíjense, ¿qué pasa si yo hubiese tomado acá que x1 es 2 y x2 es menos 2? Ahí estamos haciendo cumplir la condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomé un x1 y un x2 que son distintos. Por un lado 2 y por el otro lado menos 2. Pero
cuando yo subo, fíjense, ¿cuánto obtengo de valor de función para 2? 4. ¿Y cuánto obtengo de valor para menos 2? También 4. O sea que estoy diciendo que para dos valores diferentes del dominio estoy obteniendo la misma función. Razón por la cual, entonces, ahí sí, de manera analítica, puedo decir que la función no es biunívoca. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Nada más que en lugar de 2, fíjense, hemos tomado 1 y menos 1, para los cuales la función me está dando el valor 2. ¿Ven? Entonces, basta, que se cumpla esta situación para decir la función no es biunívoca. Esto, por supuesto, como les decía, viene a colación de ¿qué? De encontrar un método que sea analítico y que me permita determinar este concepto. ¿Ok? El otro, como ya lo había mencionado, es usando los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si esta es totalmente creciente o totalmente decreciente, listo. Yo puedo decir es biunívoca. ¿Mm? El otro concepto era el gráfico, de trazar una línea horizontal. Y si cortaba en más de un punto, listo, la función no es biunívoca. ¿Está claro, chicos, eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese es básicamente el análisis que estamos haciendo ahora de nuestra función. O sea, bastante completito, con dominio, con rango, con intersección, con simetría, con intervalos. Bien. Bueno, fíjense, acá tengo una función bastante simple. En este caso es una función irracional, racional, porque tengo una división. Y en este caso, recuerden que para que sea considerada racional, tiene que haber al menos un x en el denominador. Si la situación hubiese sido al revés, ¿qué quiero decir? Si el x hubiese estado arriba y el 1, bueno, no vamos a poner 1, pero supongamos que sea otro número cualquiera, menos 4, si hubiésemos tenido x dividido en menos 4, no sería una función racional. ¿Está claro? Para que sea racional, recuerden, tienen que haber al menos un x en el denominador. Muy bien. Pregunta. ¿Esta función tiene alguna restricción de dominio? Y bueno, como es racional, tendría que analizar a ver qué pasa en el denominador. Como sabemos, el denominador nunca puede ser 0. 0. Bien. Entonces, en este caso, ¿hay alguna otra restricción aparte de esa? Y en principio no. Es decir, que en nuestro caso, el dominio de nuestra función van a ser todos los reales, excepto el 0. ¿Ah? Acá está lo que nosotros habíamos visto, digamos, como también como valor restrictivo, lo que nosotros podemos concluir es que va a tomar todos los valores excepto el 0, que es lo que acabamos de decir. Por lo tanto, fíjense, acá hay un par de formas de analizar el dominio, también diferentes, que si lo expresan de esta manera o lo expresan de la otra manera que vimos en el ejercicio anterior, es perfectamente válido. Lo que ustedes tienen en la primera definición es lo que se conoce en la teoría de conjuntos como definición por comprensión, ¿sí? En donde llevamos lo que es el lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico que nos permita expresar justamente lo que estamos diciendo con palabras comunes. ¿Qué significa o cómo se lee? Que el dominio de la función será todos los valores de x tal que x, en este caso el slash, ¿sí? Esta línea que está acá, el slash, significa tal que. Entonces, x tal que x pertenece a los reales y x tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Fíjense cómo hemos llevado lo que tenemos expresado en palabras comunes, en un lenguaje coloquial, a un lenguaje simbólico para poder representar. ¿Sí? Ahora, si eso les cuesta mucho, también pueden usar la forma que está abajo, que es utilizando ¿qué? Intervalos. En este caso, fíjense cómo tiene que ser
todos los reales excepto el 0, podemos decir que será desde menos infinito hasta 0, abierto, unido, desde 0 hasta infinito para el segundo intervalo, sin considerarlo en ninguno de los casos al 0, ¿verdad? Porque es nuestro valor de restricción. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Ahora lo que vamos a hacer es el segundo punto, que consistía en ¿qué? En realizar la intersección con los ejes. Recuerden que en esto hacíamos o aplicábamos una regla muy simple. Si yo quiero intersectar con Y, hacía X igual a X 0. igual a 0. Muy bien. Y si yo quería intersectar con X, hacía Y igual a 0. ¿Sí? Así que vamos a proceder. Acá está la primera condición. Como quiero intersectar con el eje X, hago Y igual a 0. Bueno, y este es un caso muy particular. A ver, ¿por qué? Porque si yo tengo una división, para que esta me dé 0, ¿qué tiene que pasar? Un caso simple que es ¿cuál? Que el numerador sea 0, ¿verdad? Sí. Si el numerador es 0, el resultado me dará 0. Y la otra, que es la más jodida, en este caso, como estamos viendo, el denominador no va a ser 0, porque de hecho estamos viendo que es una constante y que vale 1. O sea que esa condición no me sirve. ¿Cuál es el otro caso en el cual yo obtendría un resultado 0 en una división? Y es que el denominador sea más o menos infinito. Cuando el denominador es más o menos infinito, el resultado de una división siempre me va a devolver 0. ¿Está claro? O sea, si yo tengo un número, cualquiera sea este, sobre infinito o menos infinito, el resultado es 0. Ahora, ¿qué puedo concluir si X, como valores posibles, son más y menos infinitos? ¿Irá a intersectar al eje X? No. 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 Perfecto. No intersecta al eje X. Muy bien. Vamos ahora con la intersección en el eje Y. Hacemos X igual a 0. Es decir, que Y será igual a 1 sobre 0, ¿verdad? Ya que reemplazamos el X por 0. Y en este caso vamos a obtener como resultado ¿qué valor? Cualquier número dividido en 0, ¿cuánto nos da? 0. Infinito. Ah, Infinito. infinito. No, cuidado, cuidado. Como Y, al igual que en el caso de recién y el que hemos analizado previamente, no tiene un valor determinado, razón por la cual puedo decir que tampoco va a intersectar al eje Y. Interesante, ¿no? Fíjense, la gráfica no corta ni al eje X y no corta al eje Y. Vamos a ver dónde corcho entra entonces. Bueno, vamos a analizar ahora la simetría. La simetría, recuerden que puede tener simetría par, en donde habíamos dicho de que para que sea simetría par, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Vamos a ver si eso es cierto. Yo tengo mi función original del lado izquierdo, donde dice 1 sobre x, y luego lo que hacemos es reemplazar x por menos x, porque es lo que establece la condición. Y fíjense que, obviamente, estas expresiones son iguales. No. No, no son iguales. Razón por la cual esta función no tiene simetría par. Ahora sí, vamos a pasar a cuál es la condición para ver si es que tiene simetría impar. La condición es que f de menos x, es decir, mi función original, tendrá que ser igual a menos f de menos x. Veamos. Tendría esta situación. F de x es 1 sobre x. Igual a menos, fíjense que acá, toda esta función f de menos x va a estar precedida de un signo negativo, que establece la condición. Como acá me dice f de menos x, nuevamente a la función original, donde estaba x, la reemplazo por menos x. La pregunta es, ¿esto y esto es igual? Sí. Sí, ¿verdad? Porque si yo utilizo regla de los signos acá, menos por menos es más, y me va a quedar que 1 sobre x es igual a 1 sobre x, razón por la cual podemos concluir que efectivamente mi función tiene simetría impar. Recuerden que desde el punto de vista gráfico, que tenga simetría impar me dice que va a ser simétrica con respecto al eje, al punto
de origen de coordenadas. ¿Está claro? Ahora lo vamos a ver si cumple. ¿Sí? Vayan tomando todos estos datos que vamos calculando acá, de decir, bueno, no hay intersección con los ejes, no tiene simetría par, pero tiene impar. Recuerden que también se puede dar el caso en el que no tenga ni par ni tampoco impar, ¿no? Vamos a hacer la tablita de valores. Fíjense acá, dice que para el 0 no está definido, como ya lo habíamos concluido, o sea que significa que el dominio que nosotros hemos encontrado está bien. ¿Mm? Está bien. Y fíjense la gráfica. Esa función de 1 sobre x, ustedes no están viendo todavía geometría analítica, ¿verdad? En álgebra. No, No, eso bueno. creo que lo vemos el cuatrimestre que viene. Bueno, Creo. bueno. Es una hipérbola. Claro, es una hipérbola, particularmente cuando tenemos 1 sobre x o una constante sobre x, es lo que se conoce como hipérbola equilátera. ¿Eh? Esa hipérbola equilátera, a diferencia de las otras, utiliza los ejes coordenados como asíntotas. Fíjense, acá está el eje X, acá está el eje Y, y fíjense, se hace asintótica en X, esta rama, y se hace asintótica en Y. Y lo mismo sucede acá. En Y y en X se hace asintótica. Entonces, efectivamente, de lo que habíamos dicho nosotros previamente, esta función no corta al eje X y al eje Y en ningún punto. O sea que ese primer análisis está bien. Después vimos que tiene simetría impar. ¿Qué significaba que tenga simetría impar? Que tenía que ser desde el punto de vista gráfico simétrico con respecto al origen de coordenadas. Si yo tengo acá mi origen de coordenadas, fíjense que esta rama y esta rama están espejadas una con respecto a la otra. ¿Sí? O sea que desde el punto de vista gráfico también hemos llegado a una buena conclusión de que lo que hemos descubierto desde el punto de vista analítico estaba bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya ha quedado claro esto, ¿alguien me podría decir el rango de esta función antes que veamos los intervalos? De menos infinito hasta cero abierto y de cero abierto hasta infinito. Perfecto, perfecto. Primero estamos viendo lo que dijimos recién, de que es asintótica en el eje X. Eso significa de que nunca lo va a tocar a X, significa que va a estar muy próximo, muy próximo. De acuerdo a eso yo digo, bueno, ¿cuáles son todos los valores de Y? Porque recordemos que el rango me sirve para medir los valores de Y. Bueno, acá se va asintóticamente hacia menos infinito, eso significa que vendrá desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta cero, sin tocarlo al cero, como ya vimos, porque la gráfica es asintótica en X, y a partir de cero hacia el infinito, cerrado en cero para ambos entornos, ¿sí? Tal cual lo dijo correctamente el compañero. ¿Sí? Muy bien. Eso será parte también de colocarlo en el análisis nuestro de la función. Vamos a ver el tema de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si yo les hago una pregunta ahora, todavía no hemos llegado, pero si yo les hago una pregunta, ¿esta función tiende o tendería o parecería que es una función biunívoca? Sí, Por lo menos parecería, ¿verdad? Sí, sí, lo escucho. No sé quién quería preguntar algo. Bueno, porque fíjense que si yo trazo horizontales acá, a la gráfica de la función siempre la va a cortar en un único punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, en principio, yo podría decir que utilizando un método gráfico, esto va a ser como biunívoco. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver, de acuerdo también al el análisis a esto que estamos analizando acá, el intervalo de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué es lo que me decía? Bueno, que yo tengo que tomar valores, ¿sí?, que pertenezcan al dominio, ¿m? Y que además esos valores sean x1 menor que x2. Otra pregunta que tengo que hacerles. Acá, ¿cuántos intervalos hay de análisis? Dos.
2, Dos. ¿verdad? Porque acá hay un punto que es característico, restrictivo del dominio, que es 0. O sea que para un primer caso, que será el análisis que corresponde desde menos infinito hasta 0, desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Voy a tomar esos valores que me piden. ¿Mm? O sea que yo puedo tomar menos 2, menos 3, menos 4, lo que yo quiera. En este caso, voy a tomar menos 2 y voy a tomar menos 1. Recuerden que x1 tiene que ser menor que x2. Y como ustedes saben, menos 2 es menor que menos 1. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular el valor de sus funciones. Para cada uno de estos valores, calculo el valor de la función. Entonces, para menos 2, la función me da menos 1. Mientras que para menos 1, fíjense, curiosamente, me devuelve menos 1. Ahora, la pregunta es, ¿menos un medio es mayor que menos 1? Y sí, menos un medio está más cerca de 0. Por lo tanto, fíjense, estoy yendo de un valor más grande a uno más pequeño. La pregunta es, ¿qué pasaba cuando iba de un valor grande a uno pequeño? Decrecía. Decrecía. Muy bien, la función es decreciente. ¿En qué intervalo? Desde menos infinito hasta 0. Correcto. Ahora lo que tengo que hacer es el análisis en la otra rama. ¿Sí? Si bien no tengo una función en rama, pero lo que quería decir es en la otra ala de la hipérbola. ¿Sí? ¿Listo? Sigo con el mismo valor referencial, es decir, 0. Tomo dos valores que cumplan con estas condiciones, que x1 sea menor que x2. Así que puedo tomar los valores, diríamos que hasta simétricos con respecto a la otra ala, 1 y 2, por ejemplo. 1 y 2. Calculamos el valor de sus funciones y fíjense que nuevamente me encuentro que el valor de la función para x1 es mayor que el valor de la función para x2, ya que para el primer caso obtenemos 1 positivo y para f de x2 obtenemos un medio. ¿Sí? Estoy yendo de un lugar más grande a uno más pequeño. ¿La función crecerá o no? No, decrece. Decrece, ¿verdad? Porque de hecho, si ustedes se fijan, en la misma situación que teníamos antes. Me voy de un lugar más grande a uno más pequeño, decrecía. Es decir, que acá la función también es decreciente en el intervalo, desde el punto característico que es 0 hasta el infinito positivo. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, eso? Sí. Sí, profe. Profe, Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que esta función, a lo largo de todo su dominio, es como, es totalmente decreciente. Razón por la cual, a través del análisis de los intervalos, también podríamos decir la función es biunívoca. Fíjense que, inclusive, antes de llegar a la fundamentación teórica, estamos diciendo la función es biunívoca. Desde el punto de vista gráfico, ya lo habíamos deducido, desde el punto de vista ahora de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, también lo estamos viendo. ¿Sí? Y todavía no hemos llegado a la formalización del concepto. Pero bien, bien, ya estamos entrando en onda. De lo que vimos recién y lo que hemos deducido recién, el rango son todos los reales excepto el 0, ¿sí? Acá está expresado como entorno, ustedes lo pueden hacer. O recuerden que pueden expresarlo de otra forma, diciendo esto es igual a R menos, y si quieren poner entre llaves el 0, es representativo exactamente de lo mismo. ¿Eh? Muy bien. Ahora, dice la función es biunívoca. Perfecto, bueno, esto ya lo habíamos deducido, ya que si yo tomo dos valores cualquiera, que tienen que ser distintos, eso sí, uno del otro, obtengo valores de funciones diferentes. Por ejemplo, si tomamos valores, llamémosle simétricos con respecto al eje Y, es decir, yo voy a tomar x1 igual a 1, y acá, perdón, acá hay un errorcito, acá tendría que ser x2, ¿no?
x2 igual a menos 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el valor de las funciones para cada uno de estos que hemos decidido tomar, y obviamente el valor de la función es distinto. Para el primer caso obtengo 1, para el segundo caso obtengo menos 1. ¿Sí? Bien, se supone que en líneas generales nosotros tendríamos que hacer la prueba para todos los valores, pero sabemos que humanamente eso es imposible. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos buscando valores que sean simétricos como para más o menos justificar de manera analítica que evidentemente la función es biunívoca. ¿Está claro? Pero, recuerden, lo podríamos haber justificado de las otras dos maneras. Gráficamente, si trazamos líneas horizontales, cortan un solo punto. De acuerdo a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, por ser totalmente decreciente, en este caso la función va a ser biunívoca, pero acá está la formalización, ¿no es cierto?, desde el punto de vista analítico, para decir la función es biunívoca. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Vamos a hacer un ejercicio más y ya los voy a ir liberando. Como les dije, ya estos ejercicios igual se los voy a pasar para que ustedes lo tengan, más lo del ejercicio 1. ¿Eh? Igual la clase que sigue vamos a seguir haciendo ejercicios, vamos a agregar algún otro concepto quizás como el de asíntotas también. A todo este estudio de función vamos a agregarle eso que es básicamente es lo último que nos estaría faltando. ¿Eh? Bien, fíjense, seguimos con valores absolutos. Este tipo de ejercicio es bastante interesante porque muchas veces les genera a ustedes conflicto. A ver, no es que lo hagamos interesante porque a ustedes les genera conflicto, por favor, no lo piensen de esa manera, sino de que tratamos de hacer varios ejercicios en donde esté el valor absoluto para que ustedes vayan ganando también, además de práctica, más confianza en resolver, ¿no? Porque a veces muchas personas, muchos compañeros se encuentran con un valor absoluto y parece que fuese la muerte. ¿Sí? Entonces, a fines de que vayan ganando práctica y demás, vamos a trabajar con algunos ejercicios más que tengan valor absoluto. Primero, a ver, tengo un logaritmo. Eso ya me enciende una luz de alarma que puedo tener una restricción de dominio. ¿Sí? Dijimos que el argumento tiene que ser ¿cómo? En un logaritmo. Mayor que cero. Mayor que cero. Mayor que cero. Muy bien. Perfecto. En este caso, por el lado negativo sé que no me va a afectar. ¿Por qué? Porque el argumento está en valor absoluto. ¿Sí? O sea que si x, por más que me dé negativo, al estar dentro de un valor absoluto será positivo. Bien. Serían, bien. profe, todos los reales menos el cero, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, acá vamos haciendo la aclaración, ¿no es cierto?, de eso. ¿Ven? El valor absoluto tiene que ser mayor que cero. Si aplicamos la definición, recuerden, x es positivo si es mayor o igual que 0 y menos x si es menor que 0. Nada más que acá vamos a tener que ajustar un poco la definición, ya que en este caso podrá ser 0 y no. Ya vimos que no. De hecho, lo acaba de decir un compañero, el dominio van a ser todos los reales excepto el 0. Entonces, dentro de lo que es la definición del valor absoluto, tendremos que hacer la restricción acá. ¿Sí? En donde aparece este igual a 0. Bueno, para el primer caso, tenemos las definiciones, tal cual. Así que, como dijo el compañero recién, el dominio de la función son todos los reales excepto el 0. Acá está expresado de esta manera, nuevamente, pero como les dije, si ustedes quieren poner dominio de f igual a r menos y entre llaves el 0, es perfectamente válido. Es otra forma de expresar. ¿Está claro? Bien. Ahora, acá está, fíjense, que está repetido en uno de los ejercicios de la primera parte. Está una forma de encontrar el rango de manera analítica. ¿Se puede encontrar el rango de manera analítica? Sí,
Es lo mejor y habrá casos en los cuales se puede hacer y habrá casos en los cuales no se puede hacer. Yo cuando desarrollé todos estos ejercicios, hice algunos de ellos con determinación de rango de manera analítica, pero me dijeron que no lo explique de esa manera porque no se les iba a pedir a ustedes encontrar el rango de manera analítica. Yo creo que de igual forma es una buena herramienta, ¿sí?, que ustedes deben de tener ante cualquier eventualidad, ¿sí? Igual, si ustedes encuentran el rango de manera analítica y después hacen la gráfica, pueden corroborar si lo que hicieron está bien o no, ¿sí? O sea, son herramientas que les puede llegar a servir. Además, en este tipo de casos en el cual nosotros mostramos cómo se puede calcular el rango de manera analítica, les va a servir más adelante para encontrar función inversa también, más que nada por los movimientos que se hacen de variable, ¿sí? Pero no me voy a adelantar todavía a eso. Bueno, fíjense justamente lo que les decía, ¿eh? Como lo habíamos realizado previamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo voy a tomar mi función original tal cual. Fíjense que acá dice y acá f de x. Esto es sinónimo uno del otro. Así que no se hagan problema, no hay errores acá. Por propiedad, nuevamente, lo que sabemos, esto tiene que ver con los logaritmos, en el cual la máxima dice base elevada al resultado me devuelve el argumento. Base elevado al resultado me devuelve el argumento. Si yo tengo esta expresión, la base del logaritmo en este caso es ¿quién? 2. Base elevada al resultado. ¿El resultado es quién? Y. O sea que 2 a la y va a ser igual a ¿qué? Al valor absoluto de x. ¿Ven? 2 a la y es igual al valor absoluto de x. Para poder despejar y, que es lo que a mí me interesa, acá al estar en exponente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Algo parecido a lo que vimos en el primer ejercicio, ¿se acuerdan? Aplicar los logaritmos neperianos en ambos miembros para bajarlo a este y. ¿Sí? ¿Queda claro? Esa es una Sí, forma de profe. establecer. La otra es directamente decir que no es la mejor esto que tenemos acá. Y decir que cuando yo tengo 2 a la y igual al valor absoluto de x, por propiedad del valor absoluto, este valor absoluto podría pasar acá. ¿Sí? Por eso es que acá queda x igual al valor absoluto de 2 a la y. ¿Sí? Estas son propiedades. Por eso les decía, por ahí es medio complejo de que ustedes puedan entender el análisis, ¿sí? O encontrar el rango de manera analítica. Porque hay movimientos de variables que lo tienen que conocer muy bien para poder entenderlo, ¿sí? Pero si no, listo, se lo hace a través de la gráfica y es perfectamente válido, ¿sí? De hecho, es el único caso en el cual va a tener validez real, ya que, como les dije, me dijeron de que el rango de manera analítica no se va a pedir. Bien, entonces, la pregunta es, acá yo tengo una exponencial en y, ¿verdad? Y digo, ¿hay alguna restricción de dominio acá? No, no hay restricción de No. dominio, razón por la cual puedo decir, fíjense que yo estoy hablando de dominio y acá tengo un y. Ustedes dirán, el profesor está loco. Al final, claro, lo que pasa es que acá hicimos un cambio en donde cuando queremos encontrar el rango de manera analítica, lo que buscamos es poner a x en función de y. Recuerden que desde el punto de vista estándar siempre hemos dicho y igual a f de x. Y ahora lo que estamos haciendo es al revés. ¿Sí? Por eso, de esta nueva función que queda determinada de despejar x, es esta que está acá. Por lo tanto, yo analizo el dominio de esta función. ¿Sí? Entonces, son todos los reales. El rango son todos los reales. Ya lo veremos luego, ¿sí? En la gráfica, a ver si es cierto o no.
Y obviamente vamos a deducir de esa gráfica cuál va a ser cebolla igual a 0. Entonces, logaritmo en base 2 del valor absoluto de x igual a 0. Bien. Aplicamos la misma condición que vimos acá. Base elevada al resultado me devuelve el argumento. ¿Sí? O sea que el valor absoluto de x va a ser igual a llamarle x1, porque vamos a tener dos posibilidades. x1 es positivo, o x2, que esto que está dentro del valor absoluto sea como negativo, ya que el valor absoluto me va a devolver siempre un valor positivo, ¿verdad? Pero como no sé el valor de x acá, yo puedo suponer que es o 1 o menos 1. ¿Está claro? Entonces fíjense de que ya estamos de alguna manera diciendo que al eje x lo va a cortar en dos puntos. En dos puntos lo va a cortar. Bien, vamos a ver qué pasa cuando lo intersecto con el eje y. Es decir, voy a hacer x igual a 0. Partamos de la base. ¿X puede ser igual a 0? No, profe, porque no No, pertenece al dominio. Sí, señor, correcto. Era sí. justamente el valor restrictivo del dominio. O sea que acá no lo voy a poder hacer porque sabemos que el logaritmo en cualquier base de 0 es infinito y debido a la restricción de dominio que tenemos, podemos concluir que no va a cortar al eje y. Al eje x lo cortan dos puntos, pero al eje y no lo va a cortar. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos ahora a analizar el tema de la simetría. Recordemos que la primera que probamos es la simetría par. ¿Sí? A ver, yo lo hago esto por una cuestión ya de que hace mucho tiempo, ¿no? Analizo primero la par, después la impar. Ahora, si ustedes ya creen que intuitivamente es impar, bueno, están obviamente en la libertad de hacer primero la impar y luego la par si quieren, ¿sí? O sea, no es que obligadamente se tiene que hacer la par primero, ¿no? Ustedes si intuitivamente creen de que tiene simetría impar, bueno, hagan la impar, verifiquen si eso es cierto, listo, se acabó el problema. ¿Mm? Pues si decimos que esta gráfica se va haciendo asintótica, tendiendo hacia menos infinito, ¿el rango desde dónde a dónde va a ser? De Desde menos menos infinito a infinito cero y a de 0 a infinito. O sea, abierto. Pero ¿por qué en cero si acá no hay ninguna asíntota ni nada? De hecho, la gráfica infinito hasta Sí, infinito. claro, menos infinito más. ah, son todos los reales, porque no hay ningún corte acá. ¿Sí? Cuidado, no es lo mismo analizar dominio que analizar rango. Por ahí, capaz que el compañero se confundió, porque lo que me dio en realidad es el dominio. ¿Mm? Va desde menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Sí? No hay ningún corte acá. De hecho, todos los valores los puedes tomar sin ningún problema. Muy bien. La pregunta es, antes que entremos en detalle, ¿esta función es o no biunívoca? No, No, analizando desde el punto de vista gráfico, estamos viendo que si yo trazo una horizontal, la va a cortar en dos puntos a la función. ¿Ok? O sea que, desde el punto de vista gráfico, no lo es. Vamos a analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acá el punto característico va a ser ¿cuál? 0. Sí. Muy bien. Entonces vamos a analizar desde menos infinito a 0 y desde 0 hasta el infinito a ver qué sucede en los intervalos. Por lo tanto, tomamos dos valores, recuerden que pertenece al dominio y que tiene que cumplir con la condición de que x1 tiene que ser menor que x2, nada más. En este caso, tomamos, fíjense, menos 4 y menos 1. Menos 4 y menos 1.
Calculamos el valor de las funciones y vemos qué sucede. Para menos 4 obtengo un 2 y para menos 1 obtengo un 0. Estoy yendo, obviamente, f de menos 4 es mayor, ¿verdad? Que esto. Estoy yendo de un lugar más grande a uno más pequeño. La pregunta es, en ese caso, ¿la función crece o decrece? Crece. Decrece, porque estoy yendo de un lugar más grande a uno más pequeño. Listo, decrece. Muy bien. O sea que desde menos infinito hasta 0, la función es decreciente. Vamos a hacer lo propio para la segunda ala, esta que está acá. ¿Sí? Es decir, desde 0 hasta el infinito positivo. Tomamos los dos valores, tales que debe de cumplir con estas condiciones. Por ejemplo, ahora tomo 1 y 4, ¿sí? Pueden tomar los que ustedes quieran, ¿no? Yo tomo básicamente los simétricos por una cuestión de comodidad nada más, pero ustedes pueden verificarlo para cualquier otro valor. Si hacemos el cálculo de las funciones, fíjense, ahora f de 1 es 0 y f de 4 es 2. Obviamente, f de 1 es menor que f de 4. Es decir, estoy yendo de un valor más pequeño a uno más grande. La función crece o decrece. Crece. Crece, porque estoy yendo de un valor más chico a uno más grande. Crece. Entonces la función es creciente. Bueno, desde el punto de vista del análisis de los intervalos, me estoy dando cuenta que la función no es totalmente creciente ni totalmente decreciente. La pauta para decir la función no es biunívoca. ¿Sí? Y luego verificarlo con el graficador. Esa es la idea. Es ni más ni menos que una herramienta para usted. Hay graficadores para el teléfono, miles. Hay graficadores para la computadora, miles. ¿Sí? Alguno quizás tenga la suerte de tener alguna calculadora que les permita hacer gráficas también. Bueno, fantástico. Pero la idea es, ustedes vayan trabajando y verificando esto. ¿Sí? Háganlo de manera manual. No le tengan miedo al lápiz y al papel y vayan trabajando con confianza para ver si lo que dice el graficador, si lo que dice la tecnología, ¿sí?, es igual a lo que ustedes con el intelecto lo han podido desarrollar. Como les digo, lo importante es que todo lo que está desarrollado analíticamente, ustedes lo pueden observar que gráficamente es o está de acuerdo a lo que fueron encontrando. ¿Sí? Imagínense si este punto hubiese sido este punto de intersección y este punto de intersección acá, hubiesen sido en realidad menos 2 y 2, y ustedes han encontrado que era 1 y menos 1, seguramente hay un problema que no digo que sea del graficador, porque si el graficador va a representar lo que ustedes ingresan, ¿verdad? Por ahí si han ingresado mal un signo, un dato, la gráfica le va a dar diferente. Pero es medio difícil, ¿no? Porque uno está permanentemente observando cómo cargar la función. Eso significaría que quizás tengan ustedes algún errorcito en el desarrollo manual, ¿sí? Entonces, utilicen, por favor, todas las herramientas, todos los recursos que tienen a mano para poder llegar a buen puerto con este tema, ¿sí? Bueno, chicos,